tal a todas y todos? Me llamo Luis y vamos a estar llevando nuestro curso de Historia Universal e Historia de México entre nosotros. Y bueno, ya iremos platicando las dinámicas de tareas, las dinámicas de clase y de todo lo referente a la materia. Igual al final haremos una breve explicación de cómo funcionan las tareas y demás. Pero bueno, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a ver es Historia Universal, porque es como el tema general, y después en un segundo momento pasaremos a Historia de México, ¿okay? El primer tema de Historia Universal que tenemos es justamente la historia. ¿Qué es la historia? Vamos a entender la historia como dos cosas. La primera como un fenómeno. Esta puede ser la referencia a dos partes. La historia entendida como fenómeno puede ser hechos o acontecimientos, ¿vale? Hechos o acontecimientos, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Bueno, esa digamos que va a depender también de las particularidades, pero la historia son los hechos o acontecimientos del ser humano en un tiempo y espacio definidos. ¿A qué nos referimos con esto? Con que la historia no necesariamente estudia el pasado. Sí, estudia el pasado también, pero como la historia se dedica a estudiar los acontecimientos del ser humano en el tiempo-espacio, incluye nuestro presente inmediato, nuestro pasado muy lejano, en fin, ¿no? Todo salvo el futuro, porque bueno, el futuro no sabemos nada, ¿no? Es impredecible. Entonces vamos a entender esa parte como historia. Y la otra acepción es como ciencia o disciplina. La acepción como ciencia o disciplina es aquella que va a estudiar, investigar, sistematizar, analizar, interpretar y divulgar los hechos o acontecimientos del ser humano en un tiempo y espacio definido, ¿vale? Entonces esas dos van a ser nuestras acepciones o nuestras definiciones de historia. Como fenómeno, que son los hechos o acontecimientos, o como ciencia o disciplina, que es aquella que se dedica a estudiar, investigar, bla, 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 sobre los acontecimientos humanos, ¿vale? Ahora, la historia cuenta con diferentes particularidades. Una es la información, las fuentes de información. La historia, como estudia algo que generalmente ya no existe o que ocurrió en el tiempo, no necesariamente tiene su materia de trabajo aquí, ¿no? No puedes agarrar un pedazo del pasado y traerlo y estudiarlo. Pero nosotros como seres humanos y nuestra vida en general, dejamos restos materiales al respecto. Entonces la historia lo que va también hacer los historiadores más bien para poder rescatar este pasado va a ser consultar fuentes de información. ¿Y qué fuentes de información tenemos? Tenemos tres grandes tipos. Las materiales, que pueden ser cualquier restos arqueológicos, una moneda, ropa, no sé, los grandes edificios arquitectónicos, los utensilios del día a día, ¿no? Si han visto por ahí el curso de la historia, verán muchos restos materiales. Las fuentes orales, que tiene que ver, por ejemplo, con una entrevista que podemos hacer a una persona que vivió algún acontecimiento, o también pues algo que va de generación en generación transmitiéndose, ¿no? Por ejemplo, ¿conocen la historia de La Llorona? Yo apuesto que sí. Esa historia en realidad cuenta un acontecimiento que pasó hace más o menos unos 500 años. Entonces ha ido de generación en generación transmitiéndose hasta llegar a nuestros días. Y por último vamos a tener las fuentes escritas. Las fuentes escritas tienen que ver con todo lo que tenga letras, ¿no? Con todo lo que se ha escrito, documentos, libros, papeles, cartas, memorias. Todo ese tipo de cosas van a ser tomadas en consideración como fuentes escritas, ¿ok? Bueno, y también vamos a ver que la historia tiene una periodización. ¿Esto qué significa? Que la historia la llevamos por etapas. Vamos a tener dos grandes etapas o dos tipos generales de tiempo. La prehistoria, que es desde que inició el Homo sapiens sapiens hasta 3500 antes de nuestra era o antes de Cristo.
Y la historia, que comienza cuando se inventa esta cosa que llamamos la escritura. Y la historia se va a dividir en 4 edades. Vamos a tener la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, que abarcan estos siglos, ¿no? La antigua del siglo V a.C., de nuestra era, al siglo V, la media del siglo V al XV, la moderna del siglo XV al XVIII y la contemporánea del siglo XVIII al siglo quién sabe, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todavía vivimos en la edad contemporánea, no sabemos si vamos a morir o no. Bueno, una vez que ya tenemos dicho estas particularidades generales de la historia, vamos a comenzar con la edad antigua. La edad antigua es la primera etapa, por así decirlo, del ser humano después de que se descubre la escritura. Y vamos a tomar como referencia varios grupos o civilizaciones que existieron antes de nuestra etapa moderna. La primera van a ser las culturas antiguas, o las denominadas culturas antiguas, como cuál: Mesopotamia, China, Egipto, India, los persas, los fenicios, ¿vale? Para no profundizar en ellos, porque al final son civilizaciones que tienen siglos de historia, vamos a ir un poco relajando el asunto, pero es necesario que tomar en consideración que estas van a ser las primeras que vamos a ver en este punto de la edad antigua. Y las segundas y más sustanciosas van a ser los griegos y los romanos. Los griegos y los romanos, que son como las grandes civilizaciones, son grandes civilizaciones de Occidente. ¿Esto qué significa? Recuerden que el continente americano todavía no se inventaba o descubría en estos momentos, entonces solo estaba por un lado Asia, por un lado Europa, abajo África y ya. Entonces, al occidente va a estar Europa, entonces por eso todas las culturas europeas se toman en consideración como occidentales, ¿vale? Entonces, los griegos y los romanos van a fundamentar lo que hoy conocemos como la cultura occidental. Y esta cultura occidental tiene que ver con varias particularidades y varias generalidades de estos aspectos. Como por ejemplo, una generalidad que tuvieron Roma y Grecia son la misma religión. Los griegos van a inventar básicamente los dioses que conocemos, ¿no? Zeus, Hera, Atenea, no sé, por ahí hay una infinidad, ¿no? Dionisio, una cantidad infinita de dioses, ¿no? Y a su vez los romanos los van a copiar, ¿no? Solamente que Zeus, en vez de, no sé, Zeus se va a llamar ahora de otra manera, ¿no? Hera se va a llamar ahora de otra manera, ¿no? Atenea se va a llamar Minerva, Festo se va a llamar Hades, ¿no? En fin, va a haber una mezcla ahí general. También vamos a ver que van a inventar particularidades de nuestro mundo. Por ejemplo, los griegos van a inventar la filosofía, ¿no? Esta manera de cómo pensamos y nuestras ramas de conocimiento vienen de aquí, ¿no? Todas las ramas de conocimiento. Y por otro lado, los romanos van a inventar o perfeccionar el derecho. Por eso existe una rama del derecho romano. Y a su vez, por ejemplo, los griegos van a conquistar parte de Europa, pero los romanos van a ir un poco más allá y van a conquistar Europa y todavía parte del mundo mediterráneo, que es la parte de Asia Menor. Y van a tener particularidades más generales. Por ejemplo, los griegos se van a dedicar a la democracia y los romanos se van a dedicar a perfeccionar esta onda que llamamos la ciudadanía, los derechos, las leyes, etc. ¿Vale? Y por último vamos a tener que varios puntos o generalidades de nuestra vida preceden esta parte. Por ejemplo, nuestros modelos de belleza. Esas personas que creemos que son muy bellas, muy guapas o un modelo particular, viene directamente desde este punto, ¿no? También los valores actuales que tenemos, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, cómo lo debemos hacer, etc., preceden justamente de esta parte, ¿no? Al igual que los idiomas. Del griego vienen varias lenguas que precederán al inglés, al alemán, etc. De ahí nace el latín, y del latín vienen estas lenguas romances que son las lenguas que hablamos, ¿no? Español, italiano, francés, portugués, romano. Entonces,
Esto digamos que es el mundo antiguo y la introducción a la historia en general. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer de tarea? De tarea van a leer la guía, las primeras 3 unidades, que son correspondientes a este mundo, y lo que van a hacer es contestar el cuestionario de la guía. Al final de su guía viene un cuestionario y ustedes van a tener que contestar esta parte siempre y cuando entreguen las preguntas en una hoja y me la entreguen con fotografía. O los que no quieren hacer un cuestionario de las preguntas de estas 3 unidades, lo que pueden hacer es entregarme su opinión. En media cuartilla me van a escribir de la unidad 1, media cuartilla de la unidad 2 y media cuartilla de la unidad 3. ¿Esto qué quiere decir? Me van a enviar 3 fotografías donde en media cuartilla van a escribir su opinión. Quiero una opinión, no un resumen, ¿vale? Entonces, eso sería todo por ahora. Nos vemos en la siguiente sesión.